No importa si no nos salga, estamos aquí grabando. Ya, muy bien. Ahora sí, apaguen todos sus audios. Ya, y ya, pues ahora vamos a grabar. Vamos a grabar aquí. Ya. Hoy día vamos a hablar un poco sobre qué es la articulación, las articulaciones. Vamos a hablar sobre lo que es la artrología, el estudio de la artrología estudia las articulaciones del cuerpo. Ya, entonces podría llamarse artrología también el tema de hoy, ya, y que se encarga de todo lo que es el estudio de las articulaciones del cuerpo. A eso se llama artrología, es la ciencia que estudia las articulaciones. Ya, entonces, así simplemente se dice que una articulación vendría a ser la unión de dos o más huesos. O sea, una articulación es donde se une, es el espacio donde se une dos o más huesos. Así de simple, ¿ya? Pero es más complejo y acá poco a poco lo vamos a ver. ¿Ya? Por su posición, su especificación, nosotros, por la forma que tiene, ¿no? Por la forma que tiene, nosotros Que podemos. apaguen su audio, profesor. Mucha bulla. Acá me está llamando diciendo. Dime, Yané, dime. Yané, Yané, se quedó muda. Ya habrá entrado, Yané, ¿no? Ya, ahora sí. Se quedó sin voz. Ya, bueno. Entonces estábamos hablando que las articulaciones, el estudio de las articulaciones se llama la artrología, es la ciencia que estudia las articulaciones. ¿Y qué cosa es una articulación? Decíamos que una articulación es la unión de dos o más huesos. Por ejemplo, es una idea simple, ¿no? Es fácil de recordar. Pero también por su posición, su clasificación, su forma, nosotros podemos clasificarla en otro tipo. Por ejemplo, hay una articulación en bisagra, ¿no? Bisagra, así como una bisagra de una puerta, ¿ya? Así es un tipo de articulación. Y este tipo de articulación la podemos encontrar en las rodillas, ¿no? En los codos, ¿no? Si ustedes o se observan su codo, ahí observen su codito, no sé, a ver, mírense su codito, no mírense, tóquense, huélense su codito ahí, su codo, ven, así como, Profe, dice que acepte. como la bisagra de la puerta, como la bisagra de la puerta, así es, pues eso se llama articulación en bisagra. Y la articulación en bisagra tiene una característica que solamente lo que es, si pueden apagar la articulación en bisagra solamente se da en lo que es en los brazos y en las piernas, y solamente se da en dos movimientos, extensión y flexión, nada más. Por eso que nosotros los brazos podemos flexionar y extender, la pierna también podemos flexionar e extender. Ese tipo de articulación nos da esta forma de tipo de desplazamiento. ¿Me dejo entender? Ya, entonces ahí ya tienen un ejemplo de lo que es una articulación en bisagra. Después tenemos también la articulación de pivot, que es la articulación que vamos a encontrar en la cabeza, que está unida al cuello. Nosotros la cabeza la podemos mover para allá, para acá, podemos hacerlo hacia adelante, hacia los costados, podemos inclinar nuestra cabeza, inclinen su cabecita de ustedes, muevan su cabecita, ya. ¿Y por qué? Porque ese tipo de articulación, o sea, no es como la de bisagra, ¿no? Sino es un tipo en pivot se llama esta articulación, y que nos da un movimiento, por ejemplo, hacemos por ejemplo de rotación, de inclinación, de extensión y de flexión. Ya hemos visto los nombres de los movimientos en la clase pasada. Entonces, este tipo de articulación
lo tiene pues la articulación en pivot, que está entre la cabeza y el cuello. Y algunos huesos, lo que son las vértebras cervicales también tienen este tipo, es una conjugación, ¿no?, de este tipo de articulación en pivot. Después, el otro tipo de articulación que nosotros vamos a encontrar es la articulación de bola. Le llaman en bola, otros le llaman de semicírculo, ¿ya? Este tipo de articulación es que en el extremo de la epífisis hay como una especie de una bola y la articulación gira en esa bola ahí, ¿ya? Entonces, la bola puede girar ahí. Entonces, ese tipo de articulación nosotros lo vamos a poder encontrar en el hombro. En el hombro es por eso que le da un gran margen de movimiento, más que en la rodilla, más que en todo ese tipo de articulación lo vamos a encontrar en la cadera, ¿no? Porque la pierna también lo podemos mover para todo sitio, igualito los hombros, los brazos. Entonces, ese tipo de articulación vamos a encontrar ahí en el hombro y en la cadera, ¿no? Y que nos da gran amplitud de movimiento, ¿ya? Entonces, así. Ya, entonces, ahora vamos a seguir. Ahora, cuando hablamos de articulación, si estamos hablando de lo que es el tema de las articulaciones, una articulación tiene que ver, a ver, vamos a silenciar. Ahí se filtra un sonido, no sé, de unos niños. Acá está. Ya está, ahora sí. Ya. Entonces, Profesor, buenas tardes, Paula Rodríguez. ¿cómo está, Paula? Vamos a silenciar a todos porque si yo lo silencio y lo vuelven a aprender. Vamos a silenciar todo para que salga bonito, pues si no sale todo con interferencias, ¿no? Y estamos grabando, vamos a salir al aire. Ya, ya. Entonces estábamos hablamos sobre la articulación. Ya, decíamos que la articulación es, en primer momento decíamos que la articulación es la unión de uno o más huesos, pero en realidad las articulaciones son uniones de partes rígidas del cuerpo, de segmentos rígidos, como puede ser hueso con hueso, cartílago con cartílago o hueso con cartílago, ¿no? Entonces quiere decir que lo que es el término articulación es mucho más amplio de lo que nosotros podemos en sí entender. No solamente es la unión de dos huesos, sino pueden haber cartílago con cartílago, hueso con hueso o hueso con cartílago. Todo eso todo es un campo muy grande, abarca lo que es las articulaciones. ¿Ya? Entonces, aquí se puede clasificar en una articulación simple y una articulación compuesta. Cuando estamos hablando de una articulación simple, estamos hablando que vendría a ser un tipo de articulaciones donde hay hueso con hueso. Es un tipo de articulación simple. Y cuando hablamos de una articulación compleja o compuesta, estamos hablando que aquí en esta articulación intervienen dos o más estructuras, no solamente huesos, sino que puede ser ligamentos, puede ser tendones, puede ser meniscos, ¿no? O sea, van a haber más elementos en conjugación para que pueda trabajar esta articulación, ¿ya? Entonces, esa es una articulación compleja o compuesta, que también lo pueden encontrar así. ¿Entienden? Entonces, entendamos que la articulación va mucho más allá, mucho más allá de lo que es la unión de dos huesos, ¿no? Entonces, en un primer momento a lo mejor puede ser así, pero ahora vemos que ya no es así, ¿no? Que es mucho más complejo ese término. Según su fisiología, o sea, según el movimiento, según su rango articular de las articulaciones, nosotros la podemos clasificar, por ejemplo, en sin artrosis o inmóviles.
¿no? Que vendrían a ser lo que es que los sin artrosis son las articulaciones que carecen de movimiento. O sea, existen articulaciones que no tienen movimiento, como vendría a ser los huesos del cráneo, como vendrían a ser los huesos del sacro, ¿ya? Entonces, si nosotros no, bueno, ahorita no tenemos esa suerte, ¿no? Pero si nosotros veíamos un cráneo ahí, nos estaríamos dando cuenta que el cráneo tiene también está articulado los huesos, pero aquí no hay movimiento. El cerebro no tiene, los huesos del cráneo no tienen movimiento. Y también los huesos del sacro, donde va, el sacro es donde va asentada la pelvis, ¿no? Ya, entonces los huesos del sacro también están unidos huesos con huesos, ya, pero están unidos ahí, que en sí en apariencia parecería que es un solo hueso, pero el hueso sacro está unido por 4 coxigias, ya, que normalmente no te digan que es un solo hueso, pero no es un solo, sino que tiene 4 coxigias ahí, o sea que el sacro entero está compuesto por 4 vértebras coxigias, ¿entiendes? Pero como están bien unidas, ya, y hueso contra hueso, entonces parecería que es un solo hueso. Me dejo entender, pero ese es un ejemplo de ese tipo de articulaciones, son articulaciones inmóviles, ¿no? Que no tienen movimiento, ¿ya? Entonces, o sin artrosis, ¿no? Sin artrosis o inmóviles, a eso se llama. Las encontramos, como repito, en la cabeza y las encontramos también en el sacro. Después tenemos otro tipo de articulaciones, las diartrosis o semimóviles. Las diartrosis o semimóviles son articulaciones que la podemos ubicar, la podemos encontrar en lo que es, por ejemplo, en la pierna, en el hombro, ¿no? Que tienen que tienen movimiento. O sea, la sin artrosis es la que tiene movimiento. Es un amplio rango de movimiento, ¿ya? También está considerado como una articulación compleja, ya que tiene amplio rango de movimiento, y por ejemplo el hombro, ¿no? Que el hombro ya hemos visto en la clase pasada, hemos visto que el hombro cumple con 6 movimientos, ¿no? Anatómicos en el cuerpo, pero también existe un movimiento más que es la de circunducción, que el hombro podemos hacer un círculo ahí, la vuelta al mundo, ¿no? Para acá así, para adelante o para atrás, los nadadores pueden, pero ¿por qué? Igual la pierna también, ¿no? Los que practican karate, full contact, un montón de artes marciales, su pie lo levantan por aquí, su pie lo ponen aquí encima de su cuello, ¿no? Ya, ¿por qué tiene ese movimiento? Ya, por eso se llama que tienen alto rango de movimiento, ¿no? Ese tipo de articulaciones se dice que tiene alto rango de movimiento, ¿ya? Y su nombre se llama diartrosis, ¿ya? O sin artrosis, ¿ya? Y son altamente movibles. Ejemplos son 2, en el hombro y en lo que es en la cadera, ¿ya? Esos 2 son métodos. Después tenemos otro tipo, o sea, tenemos una que no tiene movimiento y otra tiene alto rango de movimiento. Y ahora tenemos una que se llama anfiartrosis, la anfiartrosis o semimóviles. Este tipo de articulaciones la podemos encontrar lo que es en las vértebras lumbares, en todas las vértebras que están, toda la columna, en todas las vértebras de la columna, ¿no? En especial de la L, empezando de la L1 hasta de la D1, o sea, de la dorsal, de la primera dorsal que está arriba, ¿no? Y acabando en la L5, ¿ya? Ese tipo de vértebras, tienen carillas articulares, tienen ligamentos, ¿no? Ya, aparte tienen, son vértebras que tienen un movimiento. Por ejemplo, acá, ¿no? Se puede mover para allá, para acá, y es el que nos da movimiento para que nosotros podemos girar el tronco de un lado para otro lado. Podemos inclinar el tronco para acá, para allá, podemos inclinar hacia los costados, o podemos flexionar el tronco también para adelante, o estirar el tronco hacia atrás, ¿entiendes? Entonces, ¿qué nos da ese movimiento? Nos da este tipo de articulaciones semimóviles. Nos da esa capacidad para nosotros poder movernos. Me dejo entender, ¿ya? Entonces, esas son las articulaciones.
Ahora, ya, entonces, en conclusión, estamos diciendo que hay unas que son bien móviles, otras que son inmóviles y otras que son semimóviles, ¿no? Las que no se mueven, la parte del cráneo y el sacro. Esos son huesos, vértebras que no tienen movimiento. Las que tienen movimiento, altamente movimiento del hombro y la cadera, y las que son semimóviles vendrían a ser lo que es las vértebras desde la D1 hasta la L5, ¿no? Esas son las vértebras semimóviles. Ya, ahora vamos a hablar un poquito también, vamos a hablar sobre las articulaciones, por ejemplo, en lo que es la composición morfológica de la articulación. Las articulaciones óseas, ¿ya? En las articulaciones óseas podemos ver, cuando se dice que una articulación ósea, estamos hablando que esa articulación está dada solamente por 2 huesos, o puede haber por 3 huesos, pero estamos hablando que es hueso con hueso, me dejo entender. A eso se llama una articulación ósea. Y como ya lo hemos dicho, una articulación que tiene hueso con hueso, ejemplo, la cabeza, o que está articulada hueso con hueso, o los huesos del sacro. La articulación del sacro está hueso con hueso también. ¿Entiendes? Ahora, en esta unión, si nosotros nos vamos al cráneo, si nosotros vemos un cráneo, un dibujo de un cráneo, de repente tenemos, ahí en el colegio había una calavera, nosotros podíamos ver, si nosotros vemos la cabeza del cráneo, vamos a ver ahí 3 tipos diferentes de suturas, ¿no? De 3 tipos diferentes de uniones que se encuentran que tienen los huesos del cráneo. Por ejemplo, vamos a ver ahí lo que es una sutura en escama, ¿ya? La sutura en escama vendría a ser que las dos estructuras que se unen en este caso, están unidas, en este caso los dos huesos están unidos, o sea, la parte que va unida tiene 2 partes lisas, pero con la diferencia que no está así, sino que está inclinado así y la otra está así, como una especie como un corte así, como un corte transversal en que las dos se unen así, están así. Es un corte así que se llegan a unir, como que los 2 huesos están así cortados así con un cuchillo exacto y se llegan a unir. Ejemplo de este tipo de articulación que se encuentra en la cabeza, de este tipo de articulación en escama, y se llama en escama porque una escama está si ustedes ven la escama está cortada de costadito, entonces por eso algo se ve así, ¿no? Ejemplo de esto, pues, tendremos a la articulación temporo-parietal. La unión del hueso temporal con el parietal está unida por la articulación en escama. ¿Entiendes? Ahí está el tipo de ejemplo de este tipo de articulación. Después tenemos una articulación de sutura, pero dentada, o así como los dientes del serrucho, o serrucho de carpintero se le conoce también, dentada, ¿ya? En la cual las 2 estructuras óseas, ¿ya? Las 2 estructuras óseas están unidas por una especie de dientes así, y que un hueso, ¿ya? Un hueso acaba así en dientes ahí, un hueso acaba en dientes, el otro también acaba en dientecitos, y estos dientes se encajan exactamente uno con el otro, se llegan a unir, ¿no? Y se articulan ahí, Entonces, ese tipo de articulación, lo podemos encontrar también en el cráneo, es en la unión parieteo-occipital o temporo-temporal, ¿ya? En la frontal con el parietal. Si nosotros vemos en el hueso del frontal que está adelante, ¿no? Con el parietal, hay un surco, ese surco, usted lo ve bien ahí, está unido por una especie de dientes ahí, y que encajan ahí y hacen que esos 2 huesos no se separen. Está bien unido ahí, ¿no? Es en la unión frontoparietal y pario-occipital. En la parte del hueso occipital también está unido así con esos dientecitos, ¿ya? Y que encajan ahí, que hacen que este hueso no se separe.
¿ya? Entonces, ahí lo vamos a poder ubicar ahí. Después también existe ya la articulación de sutura armónica, en la cual las dos piezas del hueso, las dos piezas de hueso es como que si hubiesen sido cortados así, con un cuchillo, y las dos piezas de hueso encajan ahí así, encajan así encajan ahí, ¿no? Mientras en la escama es inclinada, esta que está acá es así vertical el corte y las dos piezas se encajan ahí. Ejemplo de eso podemos encontrar en lo que es en la parte, en los huesos nasales y paranasales, ahí podemos encontrar ese tipo de articulaciones inmóviles, ¿no? Que también sigue siendo parte del cráneo, ¿ya? También es un hueso del cráneo, ¿ya? Ahora vamos a ver, seguimos con esto. Seguimos. Después viene las articulaciones fibrosas, que tienen que ver, o sea, son de tejido conjuntivo fibroso, y aquí podemos encontrar una articulación sindegmosis, que se refiere a que, por ejemplo, este tipo de articulaciones están unidas o están, por ejemplo, están articuladas, dos huesos están articulados, pero aquí hay una especie de cartílago, aquí hay una especie de fibra que une los dos. ¿Ya? Este tipo de articulación nosotros lo podemos ver en el hueso. Por ejemplo, si ustedes se agarran su antebrazo, se cogen su antebrazo ahí, ya se ven ahí, entonces acá van a ver el radio y el cúbito que está acá, ¿no? El radio y el cúbito que está a lo largo de esto. Entonces, ahí hay dos huesitos, toquen ahí su brazo, hay dos huesos ahí. Uno es el radio y el cúbito. En el medio van a encontrar ahí en el medio del radio y el cúbito van a encontrar ahí como una especie de pulposa, carnosa ya. Hay un tejido ahí, ese tejido está uniendo a los dos huesos que está ahí, lo abraza para que esos huesos no se separen, los aprieta y los junta. Ese tipo de articulaciones, ¿no? Donde hay un tejido conectivo que los agarra, que los aprieta, ¿no? Que los está uniendo para que no se salgan de ahí, de su sitio, ¿no? No se malogre ese tipo de articulación. Después hay la articulación, lo que es una articulación gonfosis. La gonfosis tiene que ver con la articulación de los dientes. O sea, los dientes están unidos, es un hueso, pero que no está unido a otro hueso, sino que es un diente, es un hueso que está unido a una parte pulposa que es el maxilar inferior y superior. En esta parte es un cartílago hialino, que el diente tiene como una especie de un clavo, de una raíz, que puede ser uno, puede ser dos, hasta puede ser tres. Hay dientes que tienen tres clavitos o raíces, y se agarran del tejido pulposo para que estos dientes no se salgan, porque si se sale eso ya perdemos una pieza dental, ¿no? Ya vamos a tener que usar ya una prótesis, ¿no? ¿Entiendes? Entonces ese tipo de articulación vamos a encontrar ahí, en la cual un hueso, que es el diente, la pieza dentaria, está unido a un cartílago. Entonces hemos visto los tres tipos de articulaciones: una articulación hueso con hueso, hemos visto articulaciones que están unidas por tejido fibroso, como la articulación del radio y el cúbito, y una articulación gonfosis. La gonfosis, que quiere decir de los dientes que están unidos a un hueso que está unido a un cartílago, ¿no? En este caso es las encías que se conocen. Ahora vamos a ver una estructura un poco más compleja de la articulación, ¿ya? Y que aquí nosotros tenemos que poner un poquito más de atención, porque acá acá vamos a encontrar bastantes patologías, vamos a tener bastante gente que nos van a venir, pacientes que van a venir por este caso, que es la articulación anatómica de la rodilla, ¿no? Vamos a ver cómo es una rodilla. Tenemos que ver cómo funciona la rodilla para poder entender sus males y para poder empezar a tratar una rodilla, ¿no? Entonces,
Vamos a ver también sobre algunas enfermedades que aquejan a la rodilla, ¿ya? Y vamos a entender eso. Entonces, primero tenemos que ver que la rodilla es una articulación compleja, decíamos, porque aquí vamos a ver que están inmersos una serie de componentes que a su vez van a trabajar de una forma tal que óptima para que la rodilla pueda trabajar. Si uno de esos componentes que hay en la rodilla empieza a fallar o pasa algo con eso, simplemente la rodilla empieza, empieza a haber dolor en la rodilla y ese dolor en la rodilla se va a ver en una mala marcha. ¿Por qué? Producido por el dolor. ¿No? ¿Entiende? Entonces, en primer lugar, vemos que la rodilla está compuesta por tres huesos, ¿no? Está compuesta por el fémur, la tibia, ¿no? y la rótula. Esos tres huesos son estructuras óseas ya que están ahí que son parte de la articulación. Los dos huesos que vendría a ser el fémur y la tibia son dos huesos fijos, ¿ya? Y la rótula es un hueso que está como que en el aire, me dejo entender, pero está sujeto por ligamentos. Ahora, la función, la rótula es un hueso sesamoide. Los que miramos en la clase pasada, en lo que es la anatomía, vimos el ciclo pasado, los huesos sesamoides, que los huesos sesamoides vendría a ser que son huesecillos, ¿no? Huesecillos pequeños que podemos encontrar en la mano, lo podemos encontrar en la parte del empeine de la mano, en el empeine del pie, ¿no? En el dorso de la mano, ahí lo podemos encontrar, y que no todos tienen esos huesos sesamoides, porque decíamos que esos huesos están cumpliendo una función ahí para aliviar una descarga, el peso, a lo mejor para equilibrar, ¿no? O sea, cumplen funciones ahí esos sesamoides, pero no todos tienen esos huesos sesamoides. Es por eso que algunos autores dicen que nosotros tenemos 218 huesos, otros dicen 217, 207, otros dicen 220. Hay diferentes autores que dicen que nosotros tenemos diferentes cantidades de huesos, pero yo me quedo con el 208, ¿no? Aunque otros dicen que 206, otros 210, bueno, así será, pues, ¿entiendes? Se refiere a los huesos sesamoides y la rótula vendría a ser un hueso sesamoide grande, ¿no? Pero en sí también es un hueso sesamoide. Ya, entonces decíamos que está unido, que está unido por tres huesos, ¿no? Vendría a ser el fémur, vendría a ser el fémur, el húmero, ¿no? Perdón, vendría a ser el fémur y la tibia. Pero el hueso, la epífisis del hueso, o sea, la parte final del hueso, es la que se articula con la otra parte de la tibia, son las epífisis. Pero el hueso en sí no hace contacto directamente con el otro hueso, sino que la epífisis a su vez está rodeado por un cartílago, por un capuchón, ¿no? El cartílago cumple la función de protección, hace que el hueso no se choque con otro hueso, porque ¿qué pasaría si chocaran los dos huesos? Estos se gastarían, se acabarían rápido. Entonces, una especie de proteger es que el hueso está recubierto ahí está recubierto por un cartílago. Los dos huesos están cubiertos, o sea, no se presentan directo, sino que hay un espacio y ahí hay un cartílago a cada lado. Ya tienen el cartílago. A ver, vamos a ver que esta clase también se quede grabada. A ver, gracias, por favor, Dios. Ah, verdad, íbamos a hacer un rezo. No sé, me solicitaron por ahí, que dice que hay un Profesor Luis Márquez, yo le solicité yo voy a iniciar la oración, ¿no? aquí, Para el Señor. no, sabes que acá el tiempo es oro. A ver, empieza, escuchemos todos, a ver, la oración a Luis Márquez, que A ya ver, mejor vida. bueno, soberano Dios, todopoderoso, gracias Señor por este tiempo, Señor, por reunirnos. Venimos ante tu presencia, Padre.
Te pido por el señor Higinio Cacapuñay, Señor, que lo tengas en su gloria, Padre. Tú, Señor, haces bien las cosas, Padre. Que descanses paz el Señor y protégenos, Padre, de todo peligro, Señor. Y esta enfermedad, Señor, tú, Señor, seas sanando con tu mano poderosa, Padre. Cuídanos de todo peligro. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor. Si están, te pido por mis amigos o mis compañeros, si están pasando por una enfermedad, por un problema, por bajos recursos económicos, sea tú, Padre, obrando, Señor Jesús. Y gracias, Señor, por, por reunirnos, Señor, en esta tarde, Padre. Y que nuestra clase, Señor, salga todo bien, Señor Jesús. Sea tu voluntad, Padre. Y te pido por el señor Higinio Capuñay, Señor, lo tengas en su gloria, Padre. Que le tengas consuelo, Señor, a todos sus familiares, Padre. Y siempre protégenos de todo peligro, de toda enfermedad, Señor. Se ve en tu nombre. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén, chicos. Amén. 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 Sí, bueno, yo he perdido ya 2 tíos, ¿no? He perdido 2 tíos y, bueno, o sea, es doloroso, ¿no? Saber que ¿Dónde has comprado? Ahí en la misma. la señora no podemos, Tenía de no podemos estar con 150, ¿no? ni siquiera para despedirlo. La mejor, o sea, la mejor marca es la Nano Titan. Esa está 418. Paola Rodríguez, que apague su audio, por favor. Sí, profe, capaz todo se escucha muy fuerte. Sí, ya vamos a parar todo mejor para que no se piconee. Ya, entonces es muy duro esta enfermedad que no podemos ni siquiera De despedirnos. todas maneras, ahora, porque no es que Mi audio está apagado, profesora. Hay alguien. apagado. Shh. Un silencio sepulcral. Ya, así, todos en silencio. No, acá hay uno. Ya está, ahora sí. Vamos a empezar ahora sí ya, porque el tiempo es solo acá. Al toque nos cortan la modisqueta. Bueno, entonces, como dice, pues, ¿no? Seguimos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Estábamos hablando de lo que es la articulación de la rodilla. Ya vamos a ver que es una articulación bastante compleja, en la cual esta articulación de rodilla tiene lo que es, aquí hay tres huesos que están aquí en contacto, que vendría a ser, uno es el fémur, la tibia y la rótula. Decíamos que la rótula es un hueso que no está articulado, ¿no? Que solamente se articula por su cara posterior con el fémur, ¿ya? Pero que está sujeto, está agarrado por un tendón, ¿ya? Y que también decíamos que la rótula vendría a ser un sesamoide grande, ¿no? También la rótula sirve, o para qué está ahí, sirve como un punto de anclaje, un punto de referencia para poder palancar el segmento externo de la pierna, ¿entiendes? No sé si ustedes han escuchado de que había, me acuerdo, un científico que dijo, que inventó la ley de la palanca, déjame un punto y moveré el mundo, igualito. El punto que tiene la pierna, el punto de apoyo es la rótula. O sea, eso para que vean lo complejo que es la articulación de la rodilla y lo maravilloso que es este sistema, ¿no? Este sistema, ¿no? Que bueno, que así es, que ¿no? Por obra y gracia del Señor tenemos ese sistema y que nos ayuda a caminar, ¿no? Entonces decíamos que hay ahí en juego tres huesos. Y también decíamos que el fémur y la tibia se están articulados ahí por la epífisis, por su parte, la parte de la cabeza, que se conoce como epífisis, y que el hueso no está unido así directamente, hueso contra hueso, sino que ellos tienen una especie así como un gorro que tengo yo, tienen como un gorrito. Profe, Rosita dice que acepte. No está Rosita. Como una especie, o sea, el cartílago vendría a ser como una especie de protección,
ya para que no se choquen hueso con hueso, y el cartílago le alivia en lo que es la fricción. La fricción vendría a ser el roce de dos cuerpos, se produce fricción. Para que no se produzca esta fricción, o sea, la fricción es el nivel de impedimento que nosotros tenemos para deslizar un cuerpo sobre otro. Por ejemplo, si yo voy a masajear para que la mano no esté áspera, yo he hecho un poquito de aceite en las manos y la mano me va a servir para que pueda deslizarse la mano, igualito. ¿Entiendes? Entonces este cartílago sirve para evitar la fricción entre estos dos huesos, ¿ya? Que están ahí, ¿ya? En la articulación, ¿ya? Y también para que no se desgasten, para que no se malogren estos dos huesos, ¿ya? En este caso, entonces ya, decíamos ahí los huesos, ya. Y ahora, la estructura de la rodilla, vamos a encontrar huesos, vamos a encontrar cartílagos, vamos a encontrar meniscos, vamos a encontrar ligamentos, vamos a encontrar la bursa, vamos a encontrar la cápsula articular y el líquido sinovial. O sea, en una articulación de rodilla vamos a encontrar varias estructuras complejas, que esto que he mencionado, ¿no? Voy a volver a repetir. En la articulación de la rodilla vamos a encontrar los huesos que estamos mencionando, vamos a encontrar los cartílagos, vamos a encontrar los meniscos, vamos a encontrar ligamentos, también encontramos la bursa, también vamos a encontrar la cápsula articular y el líquido sinovial. Es por eso que se llama que es esta articulación compleja, ¿ya? Tiene todos estos elementos y si falla alguno de estos elementos, la articulación no va a poder funcionar, va a haber un defecto y va a haber dolor en la pierna, ¿no? Que se ve irradiar ahí. Entonces hablábamos de los huesos, hablábamos del cartílago. El cartílago, como ya le dije, es una especie de protección, ¿no? Para que es como un capuchón que tiene el hueso, ya que lo ayuda a que, ¿cómo se llama? A que el hueso no se malogre, no se choque en hueso con hueso y ayuda en la fricción, en el roce de hueso con hueso. De ahí vamos a encontrar los meniscos. Los meniscos, no sé si ustedes han escuchado por ahí, ¿no? Que se le rompió los meniscos, que a tal persona le han operado los meniscos, que el jugador, no sé qué cosa del Barça, tiene una rajadura de menisco, ¿no? Entonces, el menisco es como que una cosa que se ha hecho muy popular entre los atletas. ¿Y qué cosa es el menisco? ¿O qué cosa es? ¿O qué tiene que ver ahí? El menisco o los meniscos, porque son 2 en cada pierna, vendría a ser 4, los meniscos cumplen una función de almohadilla, ¿ya? Una función de almohadilla, una función de protección, una función de aliviar la presión, aliviar el peso, ¿no? Ayudan a facilitar en lo que es la articulación, en los movimientos de eso. ¿Y dónde se encuentra? ¿Ya? Pero ¿qué cosa es el menisco? El menisco es una estructura cartilaginosa, así como en la nariz no tenemos un huesito que se mueve, hay un huesito cartilaginoso. En el hueso del pollo encontramos un huesito en el pecho, un huesito blanco, ya así parecido, nosotros tenemos ahí en las rodillas, se llaman los meniscos. Ese es un menisco, ¿ya? El menisco tiene forma más o menos es un redondo, más o menos es así como una tapa redonda, ya que está como que yo agarro una tapa, por ejemplo, de este envase que está acá, por ejemplo, este envase, ¿no? Ustedes ven esta tapa acá tiene acá, pero yo lo destapo y la tapa va a ser cóncava por ahí. Entonces, el menisco es como una especie de una tapa, ya que está apoyada en el hueso de la tibia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hueso de la tibia es plano. El hueso de la tibia es plano y el hueso del fémur es redondo. Es como que uno es plano y otro es redondo, como que no encaja, como que se puede mover, se puede salir de la articulación. Entonces, para que esto encaje bien y no se mueva, le ponemos ahí esa tapa que te digo, le ponemos ahí y hacemos calzar ahí para que no se mueva. Y la tapa tiene ahí una especie de una almohadilla que ahí hace que encaje este hueso ahí, que encaje el hueso del fémur sobre el hueso de la tibia. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, ese es el menisco. El menisco es como un rodete
como una almohadilla que está ahí, que hace que el otro se asiente ahí, puede encajar ahí, ¿no? ¿Entiende? Entonces este menisco le va a ayudar a que la rodilla se fije, a que no se mueva, ¿no? A que no sea a que la rodilla no tienda a zafarse, a moverse de su articulación. Entonces, ese es el menisco, va sujeto ahí. Es como una almohada que lo va a ayudar. Va a ayudar que el hueso, que es redondo, se articule con el hueso plano que está abajo. ¿Entiendes? Entonces, o sea, sirve de apoyo ahí. ¿Entiendes? Entonces, este menisco es una almohadilla que sirve de apoyo y que también ayuda a fijar la pierna para que no se salga de su sitio. También ayuda a, ¿cómo se llama?, alivianar el peso del cuerpo, ¿no? Cuando todo nuestro peso del cuerpo, de repente uno tiene 80, 70, no sé cuánto puedan pesar, otros pesan 100 kilos, ¿no? Otros hasta un poquito más, ¿no? Entonces, este peso del cuerpo, o si no, unos son delgados, pero trabajan ¿en qué? En construcción. Entonces, todo ese peso que uno carga se va hacia abajo, hacia las piernas, y también sufren presión las rodillas, ¿no? Entonces, estos meniscos también soportan ahí la presión ahí de nuestro peso más el peso que cargamos encima. Entonces, por eso, en los jugadores, por ejemplo, no sé si han escuchado que el jugador se le rompió los meniscos, está descansando porque le han operado los meniscos, ¿no? O el tío sufre de meniscos, o si no, viene un paciente y dice, no, que yo sufro, a mí me han dicho, el doctor me dice que sufro los meniscos. El menisco vendría a ser una almohada que está encima del hueso de la tibia, encima y está debajo del hueso del fémur. Me dejo entender. Ya está ahí como un sándwich, está en el medio, ahí está metido ahí como este es un pan y otro pan, y encima ponen ahí su jamonada o su trozo de carne en el medio, ¿no? Acá está el pan, arriba está el otro pan, y acá le voy a poner un gruesazo así, una lonja de carne, le ponen de bistec ahí, entonces está gruesito, igualito así, el menisco está ahí. Para eso sirve el menisco. Entonces, pero cuando nosotros hacemos de repente hacemos una mala fuerza, o de repente, no sé si han visto los cachacanistas que se doblan la pierna, se hacen una llave, el otro le hace, no sé, uno le hace una llave a la pierna, el otro le metió un cerrojo, el otro metió un candado, el otro, no sé, le metió una bisagra, no sé qué cosas. Bueno, son términos de la morisqueta, del cachacán, que sus piernas lo estiran así, y lo hacen doler al otro, ¿no? Con el fin de que se rinda. Ya, entonces, esos deportistas, por ejemplo, que los luchadores, los que corren constantemente, los que cargan peso, se pueden, por hacer un mal movimiento, se pueden lesionar, esos discos se puede reventar, ese disco se puede rajar. O sea, el menisco, que es una almohada, puede reventarse con el peso. De repente hay unos tíos que se saltan de segundo piso, no sé, o por hacer deporte, esa almohadilla se puede rajar, se puede romper, se va a lesionar o se sale de su sitio. Entonces ya va a haber dolor en la pierna, porque le estoy diciendo que esos meniscos ayudan a aliviar el peso, ayudan en la fricción, en que los huesos se muevan y no haya dolor, ¿entiendes? Pero si esos meniscos se rompen, se revientan, se sale de su sitio, va a empezar esos problemas, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, ese es el menisco, me dejo entender. Entonces, ahora vamos a pasar a otra estructura que tiene la rodilla, que vendrían a ser los ligamentos, ¿no? Y los ligamentos no es más y otra cosa que las aponeurosis de los músculos. Decíamos que los músculos tienen en su parte central el punche, ¿no? Tenemos ahí en el medio tenemos la parte más carnosa del músculo, y después en el medio la parte carnosa, y en los extremos se va adelgazando y se convierte en un ligamento, como una pita, se convierte así como una cuerda, y esa cuerda, ese ligamento, se va a insertar en un hueso. O sea que el músculo está amarrado de ambos lados de los huesos. ¿Me dejo entender? Entonces, estos ligamentos están sujetando la rodilla.
¿ya? Sujetan la rodilla para que los elementos que hay dentro de la rodilla no se salgan, para que la rodilla mantenga su equilibrio, para que la rodilla esté constantemente fija, para que la rodilla pueda cumplir su trabajo. Si por alguna cosa te pasa, un corte o alguien, no sé qué pasa, pues se le revienta o se rompe ese ligamento, la rodilla va a empezar a tener va a tener un juego, o sea, ya no normal como bisagra, como decíamos que las articulaciones de la rodilla tienen movimiento de bisagra, ya no va a tener esa bisagra, sino que aparte que tiene movimientos de flexión y extensión, de repente la pierna se dobla por un costado. ¿Entiendes? O sea, un movimiento anormal. ¿Por qué? Porque ese ligamento está roto. Me dejó entender. Yo tuve un paciente de que la rótula que está en el medio, se lo ponía para atrás así. ¿Por qué? Porque un ligamento que sujeta ahí el ligamento que sujeta la rótula se había roto. Entonces agarraba, se movía así. Se lo pasaba para acá y ploc acá. Y todavía jugaba. Como era un niño especial, todavía jugaba con su rótula. ¿Entiendes? Entonces yo le dije que no haga eso. Se le pasó la voz a la mamá, pues creo que lo operaron. Porque si no lo operaban, peor iba a malograr esa rodilla. Me dejó entender. Entonces, eso es eso que se puede romper esos ligamentos. ¿Para qué sirven los ligamentos? Para sujetar, ¿no? Para sujetar, para inmovilizar, para que la rodilla no haga movimientos anormales, para que los elementos que se encuentran dentro de la rodilla no salgan. ¿Entiendes? No salgan afuera, no se desvíen de su sitio. Para eso sirven los ligamentos, sirven para sujetar y le dan fuerza, le dan potencia a las piernas para poder caminar, para correr, patear, ¿no? Los ligamentos son los que le dan el funcionamiento de las extremidades. Y entonces para eso sirven los ligamentos. Ahora vendría a ser los ligamentos, por mencionarle, hay el ligamento anterior, posterior, cruzado, ¿ya? Que vendrían a ser los ligamentos que están agarrando el fémur con, ¿cómo se llama? Pueden agarrar el fémur con la tibia, ¿ya? Son ligamentos, se le llama cruzado porque sí, esos ligamentos internamente están cruzados, están así, están cruzados así. El fémur está arriba y la tibia está abajo, la tibia está abajo y hay un ligamento que está así cruzado, el otro está acá así. O sea, de acá sale un ligamento, del fémur sale un ligamento, y de acá, de la otra parte, estos ligamentos se cruzan y se agarran y se agarran con otros ligamentos con el fémur y la tibia se agarran con ligamentos para que no se puedan salir, es decir, están agarrados ahí. Estos ligamentos se agarran ahí entre sí, ¿ya? Y estos ligamentos se encuentran dentro de la articulación, ¿entiendes? ¿Ya? Pero también existe el otro ligamento que decíamos, otros dos ligamentos más que decíamos, que son los ligamentos colaterales, ¿no? Son los ligamentos que se encuentran a los costados de la pierna, ¿no? A los costados de la pierna, ¿ya? Y que puede estar uno que está en la parte interna de la pierna, ¿ya? Y el otro está en la parte externa, ¿no? El que está de la parte externa sale de un músculo que está en la pierna que se llama, o sea, es la aponeurosis o el tendón de un músculo que se llama pata de ganso, que después lo vamos a ver, ¿no? Y el otro que está en la parte de adentro, ¿ya? La aponeurosis del músculo que está en la parte externa de la pierna, si ustedes se paran, se ponen de pie o sea, ustedes se ponen de pie, ¿no? Y ponen su mano al costado, donde choca la palma de su mano con su pierna, de ahí para adelante hay un músculo que baja hasta la rodilla, ¿ya? Y tiene una aponeurosis, ¿ya? Una aponeurosis que esa aponeurosis es lo que es ¿cómo se llama? El tendón externo de la pierna. Eso hace que la rodilla esté sujeto ahí, que no se, con un ligamento que lo agarra ahí así a la rodilla. Lo agarra ahí a la rodilla. Uno, el que está en la parte de afuera es el músculo pata de ganso, y el que está en la parte de adentro, la parte interna, es el músculo serrato mayor. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, esos dos músculos se articulan ahí, ¿ya? Y ese tendón se va a ir abajo hacia la cabeza del peroné, el de la parte interna, y de la parte externa va a ir a lo que es la tibia.
¿ya? Entonces, esos son los ligamentos. ¿Para qué sirven? Para sujetar la rodilla, ¿ya? Para que no se muevan, para que tengan una buena articulación. Después vamos a ver esa práctica, a ver si le cortamos la pierna a alguien para poder ver esos músculos. Después vamos a hablar otro elemento que se encuentra ahí son las bursas o bolsas, ¿ya? Las bursas o las bolsas vendrían a ser como una especie de almohadillas también. En su interior hay un líquido que sirve de almohadilla y vamos a encontrar tres bursas. Uno que está adelante de la rótula, este hueso de la rodilla, uno está adelante, ¿ya? Y dos están abajo, acabando la articulación de la rodilla, están casi por el cuello de la tibia, hay dos ahí. ¿Y para qué sirven estas bursas? Sirven para aliviar los golpes, para aliviar las caídas, sirven para aliviar la tensión de la pierna. O sea, son como una especie de almohadilla que te sirve, no sé si hay uno que se chanca la rodilla de adelante tiene ahí como una especie de un bultito ahí, se tocan un bulto blando, ya, esa es la bursa. Ayuda a aliviar los golpes, esa bursa, ¿ya? Que también se puede inflamar y se conoce como bursitis, pero de eso vamos a hablar después. Después otro elemento que tiene ahí es la cápsula articular, ¿no? Y la cápsula articular es una envoltura de tejido fibroso que rodea la articulación, ¿ya? Y en este caso de la rodilla, ¿ya? La cápsula articular en su interior tiene el líquido sinovial, ¿ya? La cápsula articular es una estructura que envuelve o tapa, ¿ya? Que cubre toda la articulación que hemos visto adentro, lo va a tapar y lo va a agarrar. Es como una tapa, ya, que sirve para cubrir, para que no se salgan los elementos que están adentro, ¿ya? Y dentro de este tejido fibroso elástico, que también ayuda en la articulación, esta cápsula articular crea un líquido, una sustancia que se llama el líquido sinovial, ¿ya? Ahora vamos a hablar del líquido sinovial. El líquido sinovial vendría a ser un líquido viscoso, así como un aceite, pero que se parece más a la albúmina del huevo. No sé si ustedes rompen el huevo, sale un líquido medio blanquecino, medio amarillito. Ya, ese líquido así parecido, ese líquido que está en la rodilla, es el líquido sinovial. El líquido sinovial sirve para que la articulación, es un aceite que ayuda en la fricción de la articulación, para que los huesos no se malogren, ¿no? Como nosotros en una bisagra le echamos un aceite para que no suene, igualito los huesos tienen un aceite que es el líquido sinovial, que sirve para que esto no se oxiden, como decir, ¿no? Para que no se dañen hueso con hueso. Me dejo entender. ¿Entienden? Ya, ¿entienden? Ya. Y el líquido sinovial también sirve de alimento. O sea, el líquido sinovial tiene sustancias nutritivas, ¿no? De sustancias nutritivas, ¿para quién? Para el tejido cartilaginoso, para toda esa estructura, para el cartílago, para los meniscos, para los tendones internos, ¿no? Los tendones cruzados, ¿no? Para todas esas estructuras que hemos hablado, está el líquido sinovial. El líquido sinovial les da vida. ¿Entiendes? ¿Quién crea el líquido sinovial? La cápsula articular. ¿Me voy a entender? Entonces, si que en algún momento hay una enfermedad, una patología que dice que el líquido sinovial se sale. Si se sale el líquido sinovial, ya están fritos ya ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va a empezar a malograr toda la estructura interna de la rodilla. ¿Por qué? Porque el líquido sinovial sabemos que lo nutre a todos estos órganos complejos que se encuentran en la rodilla que hemos mencionado. Y si se sale ese líquido, ya va a empezar a degenerarse, va a empezar a morir todo eso, y con una grave consecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora que nos queda un poco de tiempo, de algunos principales problemas que pueden haber en la rodilla y que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? En la rodilla vamos a encontrar muchas patologías, enfermedades y dolencias, ¿ya? Como podemos encontrar, por ejemplo, los desgarros musculares, ¿no? Por ejemplo, en la articulación se puede dar ¿por qué se puede malograr una articulación o qué es lo que le puede hacer que una articulación falle? Por ejemplo,
descargas en sobrepeso. Hay personas que trabajan cargando peso, los estibadores, ¿no? La persona que carga mucho peso, eso te va a mejorar la articulación de las rodillas. Por ejemplo, alguna alteración de tipo mecánica. No sé si ustedes han visto, y yo he visto bastante esto, pero más he visto a las niñas, a las mujeres mayores, hasta señoras, que tienen una mala parada, se paran con una pierna y con la otra se lo doblan por otro lado, o están paradas y sus pies se lo estiran, pero lo empiezan a doblar así su pie. Bueno, este es el pie tiene que estar así, ¿no? Y un pie, se paran en un pie y el otro se lo doblan así. Están hablando y están que el otro, por ejemplo, el de acá, están que se lo doblan así. El pie tiene que pisar así, pero están paradas en uno bien, en el otro están que se lo doblan, están ahí jugando con su pierna. La otra agarra su pierna, se lo palanquea. O sea, yo he visto más en mujeres y en niñas que hacen eso con la pierna ya. Hacer eso es malo. Hacer eso es malo porque nosotros estamos haciendo una articulación en contra, o sea, innatural, me dejo entender. Entonces, eso va a producir a la larga enfermedad, dolencia, que se desgaste este hueso, ¿ya? Entonces, otro tipo que se podría hacer de repente, cuando hay una escasa actividad física, hay personas que no caminan, hay personas que no corren, que son sedentarios, que paran todo el día en una computadora, jugando internet y no juegan, no hacen deporte, no caminan. Estar constantemente sentado malora las articulaciones. ¿Por qué? Porque cuando estás sentado, los músculos, la articulación no se mueve, y cuando no se mueve, no se lubrica. Me dejo entender. Es como tú tienes un alicate ahí que lo tienes tiempo, no lo usas, después lo vas a usar, está oxidado. Pero si tienes un alicate que está constantemente en actividad, ese alicate no se oxida. Igualito así la rodilla. Si nosotros no caminamos, no hacemos ejercicio, nos vamos a morir más rápido de las rodillas. Vamos a sufrir de lesiones de la rodilla. Otro vendría a ser, como dije, estar sentado. Otro vendría a ser el sobrepeso, que ya lo dije. Otro vendría a ser las sustancias químicas, por ejemplo, a veces el alcohol, el tabaco, van a malograr lo que es las articulaciones. Por ejemplo, dice los golpes y los traumas, ¿no? Personas que tienen accidentes se golpean la rodilla, o personas que se caen de rodillas, se golpean la rodilla. Los golpes en la rodilla van a malograr todo este funcionamiento, esta mecánica de la articulación. Las enfermedades inmunológicas también, como el lupus, ¿no? que afectan la salud. Por ejemplo, las enfermedades bronquiales de tipo asmatiforme, las enfermedades que tienen que ver autoinmunes van a malograr las rodillas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para tener unas rodillas sanas? Debemos hacer ejercicio, caminar, ¿no? Tratar de no levantar mucho peso, ¿no? Tener un tiempo de ejercicio y un tiempo de descanso, ¿no? Porque el ejercicio es bueno para las articulaciones, no tanto, tampoco no nos vamos a poner a levantar pesas, ¿no? Sino que caminar es un buen ejercicio, estar en actividad, ¿entiendes? Ahora, pueden haber inflamaciones, pueden haber enfermedades, pero ya es otro tipo, eso vendría a ser otras patologías, ya es muy amplio lo que podemos hablar con respecto a lo que es la articulación. Hasta aquí nos vamos a quedar, le voy a mandar el escrito, y el audio, le voy a mandar el audio para que lo tengan. Ya por el momento se va a seguir mandando en YouTube. ¿Por qué? Porque podemos acceder ahí más rápido, no se pierde esa conexión, y segundo, porque nos permite hacer las descargas, ¿no? En cambio, en el WhatsApp yo mismo he querido hacerlo y no se puede, ¿no? Entonces, mientras se puede hacer por YouTube, hay que aprovechar y lo vamos a seguir usando. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre antes que se corte la morisqueta.
Profesor, una pregunta. Una Usted nomás. dice que los que sufren de bronquios también ¿cómo se Ya, llama? Se les malogra la rodilla, algo así, creo entendido. porque hay una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando en la garganta nosotros tenemos anticuerpos que nos ayudan, que nos protegen. Pero cuando viene el frío hace que estas bacterias que están en la garganta se aumenten en su reproducción. Y como se aumentan, se pasan a otros órganos donde no deberían de estar. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, tomamos agua, cualquier cosa que no estamos pasando la saliva, estamos pasando estos gérmenes. Me dejo entender, estos gérmenes que están en la garganta la estamos pasando. Entonces, pasa por el digestivo, llega al estómago. Del estómago pasa al intestino delgado y el intestino se absorbe. ¿Ya? Se absorbe estas bacterias se van a absorber ahí en el intestino, por el intestino delgado. Una vez que se absorben en el intestino, pasan a la sangre. Una vez que pasan a la sangre, llegan al riñón y te empiezan a fallar, te empiezan a mejorar el riñón. De ahí llega al corazón y te empieza a fastidiar el corazón. De ahí deposita en las articulaciones. Por eso que todas las personas que sufren de dolores de huesos, ¿no? Articulares, el doctor les pregunta si sufre de bronquios. Y yo, sí, sufre, sí, ¿entiendes? O sea, no sabe por qué le está preguntando, ¿entiendes? No es un dato cualquiera. Todas las personas que sufren de la garganta, de los bronquios constantemente, esa reacción, esas bacterias se la están pasando, ¿entiendes? Por eso cuando uno tiene que tomar sus antibióticos y todo eso. Por eso es que te llega a fallar las articulaciones con el tiempo. ¿Me dejo entender? Sí. Otra Profesor Luis Márquez, una preguntita. una nomás. Ya, ¿qué podemos hacer para tener los meniscos que usted habló fuerte, una alimentación o algo para Claro, tener los claro. meniscos fuertes, ¿no? Hoy en día existen, por ejemplo, como el cartílago de tiburón, que dicen que eso fortalece los cartílagos y que el menisco es un cartílago también. ¿Entiendes? Podríamos consumir eso. Existen ahora, por ejemplo, hay lo que es pastillas de colágeno, y si no tienen eso, tomen su sopa de patitas, gelatina pueden tomar, que tiene bastante colágeno y eso es bueno para los cartílagos. ¿Entiendes? A ver, a ver, otra Profesor, pregunta, ¿no? A ver, profesor, habla, hijo. bueno, en mi caso yo tengo asma, eso también, y bueno, he tenido asma y creo que puede ser también causa por la corticoides, ¿o no? Ya, el corticoides es un medicamento, es un antiinflamatorio, pero normalmente nosotros tenemos corticoides en el cuerpo, pero lo que nos dan a nosotros son corticoides artificiales. Este corticoide artificial te quita el dolor, te baja la inflamación, pero el efecto contrario de aplicarse este corticoides es que tu cuerpo se hincha, ¿entiendes? No solamente se hincha el cuerpo, sino que también todas las cavidades, los ojos, se hincha los músculos, se te hincha tu cuerpo, la grasa. Esas personas que toman constantemente corticoides son hinchados, o sea, no son gordos cualquiera, hinchados, se hinchan porque retienen líquido. Entonces, esa retención de líquido también puede estar dándose en las articulaciones. Me dejo entender. Yo tendría que hablar con el doctor a ver, por qué tomas ese corticoide, ¿no? Yo pienso que una corticoide es para tomarlo por un tiempo nomás, limitado, y ya no lo puedes tomar con toda la vida. No es un juego de corticoides. ¿Entiendes? Ok, profe, Eh, gracias. Disculpe, profe, ¿qué pasa si se rompe el ligamento cruzado LCA anterior? Ya, si se revienta, se rompe ese ligamento, va a haber un juego anormal de la rodilla y eso va a producir dolor ahí, ¿no? Ahora, el dolor puede darse por la inflamación,
pero hay personas que tienen ligamentos, por ejemplo, que tienen el menisco roto y viven normal, ¿entiendes? Viven normal, pero ya no van a poder correr como corrían antes o levantar pesas como lo hacían antes. Van a hacer una vida normal, tranquilo. Pueden correr, sí, pero pausadamente. ¿Entiendes? Ya no van a exigirlo ya, pues. ¿Entiendes? Si se rompe. Ahora, si se rompe, la pierna va a tener como un juego anormal, como que la rodilla va a tener un juego así flojo ya. Me dejo entender, porque ese ligamento sirve para sujetar la rodilla, ¿no? ¿Entiendes? En algunos casos lo operan. Yo no soy tanto tan eso que lo operen, ¿no? Pero hay gente que se opera, bueno, depende de cada uno, ¿no? Y hay gente que no, pues que los mismos todos recomiendan que no se opere. Pero sí va a haber un juego anormal y por la inflamación va a haber dolor, pero hay pacientes que ya se desinflama y ya el dolor ya no sigue el dolor. En unos casos solamente hay una rajadura del tendón, no hay una rotura completa. El tratamiento, profesor, disculpe, es un proceso, ¿no? Por lo menos 2 meses, depende, ¿no? Del tratamiento. Claro, ya es una cosa ya medicamentosa.